Buen camino. Esta es la frase que todo el mundo dice cuando te cruzas con otra persona en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, señores, si no lo habéis hecho todavía, os aconsejo, es una experiencia increíble que todo el mundo tiene que hacer una vez en su vida. Así que aquí os voy a contar detalles, cómo se hace, por qué sensaciones, experiencias tienes. Aquí te cuento todo. Venga. Camino de Santiago, yo lo he hecho 2 veces. Bueno, la primera vez fue muy cortito, solo hice 4 días y la segunda vez sí que lo hice ya bien, hice 10 días caminando 30 kilómetros todos los días y bueno, pues eso, hice 300 kilómetros. Entonces fue una experiencia muy interesante, muy única y que te queda para toda la vida, es algo que no lo puedes olvidar. El Camino de Santiago se originó en la Edad Media, cuando descubrieron la tumba de Santiago. Entonces todos los peregrinos católicos querían ir a ver la tumba y fueron peregrinando por todas partes del mundo hasta llegar a la tumba, que está ubicada en Santiago de Compostela, en el norte de España, el noroeste de España. Y todo el mundo se desplazaba para allí. De esta forma empezó este peregrinaje, en aquella época solamente católico y con un concepto único religioso. Pero en estos momentos todo el mundo lo hace y lo hacemos por otro tipo de motivos. Se hace pues puede ser también para hacer ejercicio, la gente lo hace para mantenerse en forma, grupos de amigos, es como un objetivo que lo tienes que hacer y hay que hacerlo y la gente lo hace con eso, pero sobre todo se está convirtiendo en un camino un poco más emocional y de tu desarrollo personal. Mucha gente que tiene crisis existenciales hacen el camino un poco para reencontrarse, para saber quiénes son, para saber cómo pueden comenzar otra vez su vida, cómo pueden continuarla. ¿Y por qué? Porque esto, ya sabéis, a mí me gusta la meditación. Esta es una meditación activa. Caminar es una meditación activa. Y si estás caminando durante horas, todos los días, al final vienen estas sensaciones, estos pensamientos, empiezan a surgir de verdad quién eres tú, sin olvidarte de las cosas. Entonces es un buen ejercicio mental y por eso muchísima gente lo hace. Bueno, ¿cuántos caminos hay? ¿De dónde hay que salir? Bueno, en realidad puedes salir de todas partes del mundo. Obviamente hay gente que viene de Estados Unidos, así que empiezas ya tu peregrinaje desde tu ciudad cuando sales. Pero obviamente la parte que hay que hacerla andando, bueno, hay unos caminos, hay como 12, pero en realidad hay unos que son los más famosos y que todo el mundo hace. Y es el Camino del Norte, el Camino francés, el primitivo o el Camino de Portugal. ¿Cuánto tiempo? Depende de cómo vas caminando, obviamente, si eres más rápido o no. Yo hacía 30 kilómetros al día. Nos organizamos así para hacer el 300 kilómetros en 10 días, por tanto hacíamos 30 kilómetros al día. Pues bueno, son 6 horas o así caminando, tienes que parar, obviamente, descansar, pero más o menos hacíamos esa ruta diaria. Entonces, si hay gente que no tiene mucho tiempo, entonces pues pueden hacer 3 días, 4 días, 5 días y luego vuelven al año siguiente, hacen otros días y al final hasta completar todo el camino. El objetivo es llegar a Santiago, obviamente, y tener la Compostela, que es un documento que te dice que, bueno, te acredita que lo has hecho. Entonces, ¿cómo lo obtienes? Bueno, esto es muy interesante, necesitas un pasaporte. Entonces, desde el momento en que tú sales que voy a hacer el camino francés, voy a hacer el camino del norte, el que tú quieras, entonces empiezas a salir y en el primer lugar que empiezas, generalmente hay puede ser en un albergue, puede ser en la estación del tren, hay este tipo de pasaportes, te lo dan y tú ya tienes que empezar a acuñarlo en cada albergue que tú vas. Lo interesante del camino es que es gratis, señores. Casi todos los albergues son gratuitos, algunos hay que pagar un poquito, pero los demás no. Entonces tú vas gratuito porque así es como viajaban los peregrinos y tú tenían esta credencial, significaba
que tenían que hacer este viaje espiritual y religioso y por tanto era gratis. Entonces, esto es igual, hoy en día es lo mismo. Tú vas con tu pasaporte y donde vas lo entregas y entonces puedes dormir. Son albergues, pues bueno, hay de todo tipo, pero bueno, son muchas camas, están colocadas, mucha gente durmiendo, hay hasta, por ejemplo, polideportivos, áreas donde se puede dormir, en fin. Hay muchísimas zonas para dormir, en cada pueblo hay un albergue para dormir. Entonces es lo interesante, ¿no? Porque es cuando conoces a muchísima gente de cada parte del mundo, es lo más interesante del camino, ir a los hostales, ir a los albergues a dormir. Ahí es donde conoces a la gente, donde la experiencia es más auténtica. Y cada uno cuenta sus problemas, sus historias, que no puede, porque esto es una resistencia que no todo el mundo está preparado y bueno, a veces es bastante duro, a veces llueve, tienes que ir andando bajo la lluvia, a veces hace muchísimo calor, entonces es un reto bastante intenso y que bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Entonces a veces, por eso la gente unos a otros se animan, es súper importante. Muchísima gente lo hace solo el camino, porque vas a encontrar a miles de personas. Yo lo recomiendo, yo no, yo lo hice con otra persona, pero os aseguro que con uno solo es mucho más enriquecedor, porque si estás con una persona, al final hablas con él, te relacionas con él, pero si estás solo, vas a ir y vas a hablar con toda la gente y es muy único. Yo después de este viaje empecé a viajar sola, así que os lo aconsejo si tenéis motivación de hacerlo solos. Y además nunca vais a estar solos, empezáis el primer minuto y luego después el camino comienza. Es muy intenso, como os he dicho, y bueno, las primeras horas a lo mejor son fáciles, pero después comienzan a ser aburridas, andar. Y bueno, hay gente, si van en grupo es más divertido, la gente va hablando, caminando, en fin. Pero luego al final tienes que andar tú solo, ¿no? Y tienes que hacerlo tú, nadie lo puede hacer por ti. Y también si tienes algún problema físico, entonces ya ahí va a ser duro. Os aconsejo, siempre son las reglas de oro de hacer el camino. Ok, zapatillas que ya has utilizado muchísimas veces y que ya están muy habituadas a tu pie, que puedes andar horas sin que haya ningún problema. Mucha gente lo que hacía es comprarse las zapatillas para hacer el camino. Error número 1, porque esas zapatillas son nuevas y siempre va a haber un poquito de rozadura. Una rozadura o una llaga en el pie, has muerto en el camino. Son terribles, por tanto es súper importante un buen calzado y unos buenos calcetines. Eso es la regla de oro. También tenemos que ir con mochila. Es verdad que ahora está un poco la ruta más elegante, que bueno, no es auténtica. Hay mucha gente que hay como taxis que te llevan la mochila y van de pueblo en pueblo y ellos te llevan la mochila y tú no tienes que ir con tu mochila. Bueno, pues esto no es lo tradicional y lo justo, ¿no? Era como se hacía en aquella época, era con tu mochila que tienes que ir caminando. Yo lo hice con mi mochila. Por tanto, la mochila tiene que ir muy ligera, no puedes llevar muchas cosas porque entonces pesa mucho y no puedes, ¿vale? Entonces tiene que ser súper ligera. 3 camisetas, 2 pantalones, calcetines y ropa interior y poco más, ¿vale? Siempre cuando llegas al sitio puedes lavar tu ropa rápidamente, la cuelgas, al día siguiente está seca y puedes continuar. Yo de hecho muchas veces llevaba la ropa mojada en la mochila, la colgaba en alguna esquina y por el camino se va secando, no hay ningún problema. Pero si vas con muchísima ropa, ahí es donde tienes el problema, ¿ok? Entonces son las 2 reglas de oro de siempre con zapatillas viejas, muy usadas y mochila poco. ¿Qué otra estrategia súper importante? Mental. Tienes que tener un objetivo, como siempre decimos en español, objetivo. Aquí también, andar por andar no va a funcionar, porque es muy duro, os he dicho, son muchas horas, muchos días caminando y va a haber bajón, va a haber momentos que estás muy cansado, que no puedes más, y hay taxis que pueden recogerte y llevarte, por tanto es muy tentador. No,
no puedes coger un taxi. Bueno, a ver, poder puedes, ¿no? Pero la ruta es hacerlo tú solo andando. Entonces, para eso tienes que tener un goal. Yo tenía mi goal, mi abuela se murió unos meses antes, yo estaba en Estados Unidos, entonces lo hacía un poco por ella, ¿no? Fue mi forma de, recordarla de esa forma, ¿no? De que no había podido estar en su entierro, no había podido estar con ella en sus últimos días. Entonces, para mí el camino, ese fue mi forma de un poco de conectar con ella y hacerlo por ella. Y fue muy emotivo. Entonces, cuando estás haciéndolo, tienes eso, no puedes dejar tu objetivo porque entonces fracasarías, ¿no? Entonces, eso te mantiene fuerte y te mantiene con ganas para continuar. Así que todo el mundo tiene que tener su objetivo, cada uno el suyo personal. No os puedo decir hacer yo os digo el que yo hice, pero cada uno tiene que tener el suyo, porque si no, al final vas a cansarte y vas a abandonar. Hay historias impresionantes, gente que han tenido a lo mejor alguna enfermedad, lo han superado y hacen el camino de agradecimiento. Otra gente que ha tenido alguna depresión, hacen el camino para recuperarse. Gente que se ha divorciado para reencontrarse, volver a empezar de cero. Cada uno tiene historias maravillosas y eso es lo bonito del camino, ¿no? Encontrarte la gente, hablar con ellos, hablar profundamente de historias, porque cuando llegas por la noche estás agotado, llegas allí, todo el mundo está igual y te pones a hablar del camino, qué tal tú. Entonces es una conexión increíble. Toda la gente que en el camino, todo el mundo son amigos. No hay nadie todo el mundo se ayuda. Tienes comida, yo no tengo. Tienes agua, toma, te doy agua. Es una cosa de conexión con la gente, ¿no? Entonces te haces más compartir tus cosas con los otros. Al principio a lo mejor, no, esto es mío, esto es mío. Cuando llegas al camino, toda esa tontería se acaba. Es un momento de compartir, de ayudar. El objetivo es todo el mundo llegar, no es llegar tú solo. Entonces tienes que ayudar a los demás porque así es, ¿no? Y es muy enriquecedor, así que os lo recomiendo. Sobre todo la parte de llegar al hostal, al albergue, es súper divertido estar con toda la gente. Llegas, duermes de cualquier forma, te duchas, todo el mundo juntos. Entonces es interesante, ¿no? Yo os lo recomiendo. Fue una experiencia dura, pero todas las experiencias duras son muy buenas, así que la tenéis que hacer. Y además luego está la aventura de ¿tendré casa? ¿Tendré dónde dormir o no? Porque cuando vas caminando luego llegas al pueblo, pero si estás en una época donde hay muchísimo turista, os recuerdo que como 200.000 personas hacen el camino todos los años, es muchísimo. Entonces, obviamente, la gente cuando está de vacaciones es cuando lo hace. Entonces, época de verano, hay muchísimas personas. Época de Semana Santa, muchísimas personas. Entonces, si lo vas a hacer en verano, posiblemente cuando vas caminando, llegas al pueblo, ya no queda sitio para dormir. ¿Y qué haces? Entonces, mucha gente se levanta muy pronto, a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para llegar más o menos a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, tener toda la tarde para descansar. También descansar, puedes hacer un poco de turismo también, ir a algún restaurante bueno, ver el pueblo, ver los monumentos, porque hay muchos monumentos muy interesantes en cada pueblo. Entonces, por eso la gente llega pronto para poder aprovechar la tarde y luego irte también pronto a dormir porque te vas a levantar pronto. Entonces es una vida muy, deportista, hay que levantarse pronto, dormir pronto y muy sana. Entonces es muy interesante llegar por la noche, hablar con la gente. Y yo me acuerdo que una noche no teníamos albergue, no quedaba. Y tuvimos que ir al siguiente pueblo, no sabíamos. Y siempre, puedes dormir en el suelo, en el campo, no pasa nada. El camino es sagrado. Pero al final encontramos en un sitio, nos dieron, era como el establo donde estaban los caballos, nos dieron como la parte de arriba y ahí pudimos dormir esa noche. Así que fue el momento como mucho más, nada más nos duchamos en el río, no había duchas obviamente, tuvimos que hacer todo la ducha,
en el campo, tus necesidades en el campo. Fue una noche muy, muy auténtica. Pero bueno, las demás noches sí que tuvimos sitio para dormir, íbamos buscando y cada día estábamos en una y fue muy, muy enriquecedor. Os lo aconsejo, de verdad, ya os lo he comentado. Y además, luego también la gente me decía, pero ¿cómo sabes la ruta? Ok, es muy fácil. En la ruta hay muchísima gente, por tanto vas siguiendo. Pero si no, hay unos símbolos que están colocados y que son históricos, llevan desde la Edad Media ahí, entonces la gente iba siguiendo esto, que es el símbolo de Santiago de Compostela, y entonces la gente seguía este símbolo para llegar allí. Entonces vas siguiendo, es muy interesante, vas siguiéndolo y bueno, por toda la ciudad puedes fijarte por el suelo, también hay, vas siguiendo y lo encuentras. Entonces en aquella época obviamente no había Google Maps y así es como ellos seguían el camino para no perderse. En cada esquina hay una sorpresa, un sitio nuevo, gente nueva y bueno, la comida también. En cada bar que vas hay comida muy buena, bocadillos, tortilla de patatas para poder tener energía. Entonces la gente le encanta, ¿no?, estos momentos de comida con todo el mundo. Así que por todo lo que veáis, por comida, por naturaleza, unos paisajes increíbles, por ti, ¿no? Para sentirte mucho mejor, para sentirte más consciente de ti, quién eres, a dónde vas. Yo me acuerdo que en el camino organicé todo mi proyecto de mi empresa, de mi compañía de español. La organicé, iba pensando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me hice todo mi plan marketing y me lo hice en el camino. Entonces cada uno planea su vida. Yo me hice este plan para los próximos 5 años y los he cumplido. Todo lo que pensé en aquel día los he estado cumpliendo, ¿no? Entonces es muy interesante hacer el camino porque, bueno, te pones en ruta diciendo, ok, esto es lo que voy a hacer, este es mi camino particular y es tuyo, ¿no? Así que, bueno, aquí estáis esperando, por favor, apuntaros. Así que ya mirar vuestro calendario, apuntaros qué día es el mejor. Tenéis como mínimo 10 días, fantástico, hacerlo lo recomiendo y bueno, espero que cuando lo hagáis, por favor, contadme en los comentarios lo que habéis hecho, lo que no, y si no lo habéis hecho, bueno, contadme por qué queréis hacerlo, cuál sería vuestro goal, si queréis contarlo, ¿vale? ¿Cuál sería vuestro goal para hacerlo, vuestro objetivo? Así que, pues nada, muchas gracias por haberme seguido y si queréis ver más vídeos sobre cultura, porque es súper importante, aquí os dejo uno de por qué en los restaurantes la gente tiene que pedir la cuenta, si no, nunca llega. Ok, os lo dejo por aquí y veis, ¿vale? Así que, bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!